Muy bien, qué bendición en este día poder continuar con la predicación, el mensaje de este día. ¿Qué son las bienaventuranzas? Es lo que hemos estado viendo todos estos domingos pasados, cubriendo desde el versículo 3 al versículo 12 en el libro del Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 5. Hoy vamos a ver la séptima bienaventuranza, son 8 bienaventuranzas. Hoy vamos a ver la séptima. El tema es paz reflejada y nuestro enfoque va a ser en el versículo 9, pero vamos a leer todos los versículos desde el 3 hasta el 12. Mateo capítulo 5, versículos 3 al 12, dice así la palabra de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Versículo 9 es nuestro enfoque en este día. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hemos estado viendo todas estas bienaventuranzas. Esta es la séptima bienaventuranza. Hemos estado hablando acerca de que todas las bienaventuranzas en un conjunto es un corazón nuevo, es una vida nueva, una vida dada por Dios. Es imposible para el ser humano llegar a las condiciones que está requiriendo para que todas estas personas entren en el reino de los cielos, para que sean saciados, para que sean consolados, para que sean llamados hijos de Dios, si no han nacido de nuevo, si no hay una regeneración, un nuevo nacimiento, un nuevo corazón. Esas personas no pueden entrar en el reino de los cielos. Ahora, teniendo un nuevo corazón, ellos son bienaventurados. Teniendo un nuevo corazón, ellos son dichosos. Son las personas más felices sobre la faz de la tierra. Así que no es una recomendación lo que Jesucristo está llevando aquí, está enseñando en su sermón, sino es una descripción. Esto es una descripción de aquellos que han conocido lo que es el Evangelio, lo que es entrar en el reino de los cielos, cómo se ve la vida de estas personas. Son pobres de espíritu, lloran por su pecado, tienen hambre y sed de justicia. Y esta es una lista de descripciones de aquellos que son bienaventurados. La gran tragedia de este mundo es que la mayoría cree que son hijos de Dios, cuando la Escritura enseña completamente lo contrario. Si ya estás en el reino, en el camino angosto, mi propósito es que te mantengas ahí y que te purifiques y que crezcas en esta bienaventuranza y puedas conocer los tesoros maravillosos, los océanos infinitos de tanta verdad. Pero si no estás en el reino, si andas en el camino amplio, en el camino donde todo quieres para ser bendecido, para ser multiplicado en muchísimas cosas, para ser prosperado en muchísimas cosas,
Si tu camino no está juntamente con Cristo Jesús, si tu camino no tiene que ver nada con el reino de Dios y su justicia, entonces este mensaje es para usted, para que corra a los brazos del Señor y reconozca su bancarrota espiritual y reconozca su miseria por el pecado y reconozca que necesita someterse a la voluntad del Señor. Reconozca que necesita tener hambre y sed de una fuente inagotable en Dios mismo. Reconozca la necesidad por la misericordia de Dios y la necesidad de tener un corazón limpio, un corazón puro y de ser un pacificador. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces serás llamado hijo de Dios. Hoy vamos a ver una de las descripciones de los hijos de Dios, ser un pacificador. ¿Qué es ser un pacificador? La semana pasada estuvimos viendo el centro de atención, ese es el tema de la semana pasada, un corazón limpio. Un limpio corazón verá a Dios. Ese es el resultado de un corazón limpio para ver a Dios. Lo ponemos de otra manera, la persona que va a ver a Dios necesita tener un corazón limpio, un corazón puro. El corazón puro busca el rostro del Señor, y eso lo estuvimos viendo en el Salmo 24. Se cautiva de la verdad, pone su mirada en una sola cosa, Cristo Jesús, quien está a la diestra de Dios Padre. Ruega a Dios por un corazón limpio. Esto está en el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ese es el salmista pidiendo eso delante de Dios, que sea puro, sea purificado, un corazón limpio. Así también nosotros pedimos y nos purificamos esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pacificador es uno que tiene su centro de atención, afecto, amor a la persona correspondiente. Esto es Dios, esto es en una forma vertical. Entonces, conectando con la bienaventuranza de la semana pasada, de tener un centro de atención puro, conectado con Dios para poder mirar a Dios, para poder tener su atención debida. Y esta persona ama a los demás y aún a sus enemigos, promoviendo la paz. Entonces tiene una relación vertical correcta de vida y tiene una relación horizontal con los demás, aún con sus enemigos, promoviendo la paz, buscando la paz. Los verdaderos pacificadores son aquellos cuyo líder es Dios mismo, el Dios de paz. Los que anhelan la paz con todos los hombres. Ese es el deber de cada uno de nosotros los cristianos, anhelar la paz con todos los hombres, buscando que sean reconciliados. También proclaman el evangelio de la paz. En Efesios capítulo 6, versículo 15, dice, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Así estamos calzados con este sentido de alerta, con este sentido de movernos apresurados con el evangelio de la paz. Entonces nos movemos como pacificadores para enseñar cómo una vida llega a la verdadera paz. Modelan sus vidas según el príncipe de paz. Son pacificadores como hijo del Padre. Este es el punto número 1. Como hijos del Padre somos pacificadores. Hemos heredado el poder ser pacificadores como hijo del Padre. Cuando Jesús dice que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios,
no está diciendo cómo hacerse un hijo de Dios. La gente que son pacificadores serán reconocidos como que ya son hijos de Dios, ya han sido bienvenidos a la casa y la familia de Dios, y en el día de juicio ellos serán separados y confortados con todos los hijos de Dios juntos, porque todos ellos estarán siendo representados por una sola persona, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Las características de un hijo de Dios aprendida por el Padre es que son promotores de la paz. Los hijos de Dios promueven la paz, aunque no comprometen la verdad. Esto es muy interesante porque no sacrifican la verdad por decir que mantengamos la paz. Ellos buscan sacrificar tiempo para reconciliar. Ellos buscan y se esfuerzan intencionalmente para perdonar, para buscar a ese hermano o esa hermana antes de dar y comprometerse con la iglesia. Busca reconciliarse con esa persona, aunque sepa que no es su culpa, aunque reconozca que no es su culpa, que hay un conflicto ahí. Esa persona busca la paz. Busca tener luz para la verdad, reconociendo que no todos le van a felicitar por esto. Son pacificadores como el Padre es pacificador. El Padre trazó un plan de salvación. El Padre no escondió la verdad. El Padre trazó un plan verdadero con un esfuerzo intencional para perdonar. Escribió la historia completa, llenó el escenario, todo su mundo. Escogió a un pueblo un pueblo insignificante para que de ese pueblo trajera a él Salvador de este mundo. Todo intencional con todo el propósito de traer la paz a los hombres. No todos le recibieron, mas a los que sí recibieron fueron hechos hijos de Dios. Dios es Dios de paz, y el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de vuestros pies. Esa es la realidad. Dios es Dios de paz, mas sin embargo Él va a aplastar a Satanás debajo de vuestros pies. Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando al mundo. Esto se encuentra en 2 de Corintios 5:19. Reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Eso es lo que hacía Dios en la persona de Cristo Jesús, reconciliando al mundo, no tomando en cuenta sus pecados en ese momento, sino que los llevó para darles la palabra de reconciliación. Por esto somos nosotros llamados pacificadores, por el ministerio de la reconciliación. Por esto estamos en el mundo, usted y yo. Por eso estamos vivos en este día. Todavía faltan hermanos por rescatar. Todavía faltan personas para escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo. Todavía falta que esta tierra sea llena de la gloria de Dios por los hijos de Dios. Todavía faltan muchas de estas cosas. Por eso estamos nosotros aquí en el mundo, para llenar el mundo de la proclamación del Evangelio. Dios es pacificador, enviando a su Hijo Jesucristo para no tomar en cuenta sus pecados, sino reconciliarlos, llevarlos a una unidad con Él. Así cada uno de nosotros somos reconciliadores, pacificadores. Veamos el punto número 2.
pacificador como discípulo del Señor, mirando a nuestro Señor como un ejemplo. Cristo Jesús enseñó ser un pacificador. Cristo Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Cristo Jesús es el príncipe de la paz. Jesús reprende a Pedro cuando usó inapropiadamente la espada para evitar el arresto de su propio Señor. Le dijo, no será con espada que vamos a ganar esto. No. Y sanó a esa persona que le quitó una oreja. Mas, sin embargo, no busca su forma de paz es traer paz a los hombres. Y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre en su cruz. Por medio de él, repito, ya sean que toda la tierra, todas las cosas en la tierra y todas las cosas en los cielos sean reconciliadas. Gloria a Dios en las alturas y en la paz y tierra en la paz. Y paz en la tierra, perdón. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Ese es el punto del Evangelio. Ese es el punto de por qué Cristo vino, logró la paz entre la tierra y los cielos. El esfuerzo de la paz acepta el conflicto como algo verdadero. Jesucristo vino a la tierra y Él aceptó el conflicto como algo verdadero. Mientras podemos ver su vida moviéndose en sus 3 años de ministerio, podemos observar los conflictos que Él tuvo con diferentes personas porque estaba enseñando la realidad de Dios. Porque estaba predicando la realidad de Dios, la verdad de Dios. Y eso genera un conflicto. No penséis, dice Mateo capítulo 10, versículos 34 y 36, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El mundo busca la paz entre los hombres. Eso estamos claros. Buscamos de alguna forma evitar encuentros, conflictos. Buscamos trabajar acuerdos. Pero la realidad es que lo que no buscamos es la paz con Dios. El mundo permanece como enemigo de Dios. Y su principal motivo por buscar la paz debería de ser encontrarla con Dios mismo. Mas sin embargo, ese no es su empeño, ese no es su alcance, sino que busca la paz con todos los seres humanos. El amor sea sin fingimiento, dice Pablo en Romanos, a aborrecer lo malo, seguir lo bueno, llamados a la paz sin comprometer la verdad. Así somos cada uno de nosotros, somos llamados a la paz. Jesús habló abiertamente contra los líderes políticos y religiosos de su tiempo porque no estaban buscando la justicia de Dios. Jesús fue pacificador, pero no fue pacifista. No fue una persona que dejó de hacer ciertas cosas para evitarse el problema. No fue una persona que llevó una agenda para evitarse ciertos problemas. Él fue pacificador, que no es lo mismo que ser pacifista. Habló cuando era necesario hablar y calló cuando era necesario callar. Habló contra la maldad de los pastores de Israel y también volcó las mesas y sacó a la gente del templo en el celo de su ira.
Solo Jesús es el Cordero y solo Jesús es el león sin pecar. De su boca, dice Apocalipsis, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso. Vemos guerra en el león de la tribu de Judá, así como vemos a la mansedumbre del Cordero de Dios. También vemos al guerrero de Dios. El guerrero de Dios que en su forma de ser preencarnado en el libro de Josué se presenta como un soldado con una espada desenvainada, listo para pelear contra el pueblo de Jericó. Y estando ahí Josué miró esta figura y dijo: wow, ¿quién eres? Y fue él mismo, el Señor preencarnado, diciéndole: yo soy representante del ejército de Jehová, Dios, y el príncipe de este ejército, dando por entendido que él iba a pelear en contra de los de Jericó, porque Dios tenía un plan para llevar a este pueblo de regreso a su tierra. Muy interesante que el mundo conoce cierta paz, mas sin embargo Dios tiene una paz diferente, en la cual logra que por medio de todas las formas logra traer la verdadera paz. La verdadera paz la experimentamos cuando hemos sido reconciliados con Dios. Nosotros, si somos hijos de Dios, somos pacificadores. Somos discípulos del Maestro. Vamos a seguir a nuestro Señor. En momentos seremos todos por la paz. En momentos haremos todo por la paz. En otros momentos entraremos en guerra por la paz. ¿Por qué? Porque vamos a defender lo que es la verdad. Vamos a defender lo que es la justicia. En momentos amaremos entrañablemente a alguien, animando a obedecer al Señor. Y en momentos tendremos que reprender a alguien, a un hermano, una hermana, porque está en desobediencia del Señor. Esa es la paz que buscamos. Es la paz de advertir a este mundo la ira de Dios. Este mundo necesita reconocer la ira de Dios está sobre ellos. Usted sabe que Jesucristo habló acerca del infierno más de lo que habló acerca del cielo. Mas sin embargo, las predicaciones acerca de Jesucristo en general no incluyen sus predicaciones acerca del infierno. Jesucristo habló más de la realidad del infierno que del cielo. Es la doctrina, una de las doctrinas más difíciles de poder comprender y más difícil de poder aceptar y estar en paz con eso. Algunos pasajes dicen: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, dando la indicación cuando presenta esto en Lucas, que aparece la persona en el mismo infierno, estando en tormento, lejos de Abraham, y a Lázaro en su seno. En otra parte, presenta al infierno como un fuego que no puede ser apagado. En otra parte dice que enviará a los ángeles para recoger todo aquello que no pertenece y echarlos en el horno del fuego. Una y constantemente Jesús habló predicando la realidad de que este mundo lo que le espera es enfrentarse al juicio de Dios, y este juicio de Dios tiene como por condenados a toda la raza humana, porque ha sido destituida de la gloria de Dios. Eso es traer paz. El mundo no te la va a aceptar. El mundo te la va a pelear y te va a decir: no puede ser. Pero
si es la realidad de Dios, si este mundo es de Dios, si este mundo le pertenece a Él y esta es su realidad, ¿por qué no le vamos a decir a todos los demás la realidad de Dios? Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, solamente aquellos que vienen al arca de Dios. En los días de Noé, predicando, vengan al arca. Todos aquellos que vienen al arca, a Jesucristo, pueden ser salvos. Ese es el mensaje del Evangelio una y otra vez, continuamente en el Antiguo Testamento. Dios fue proyectando, haciendo símbolos y trayendo historias verídicas. Ahogó todo el mundo en el día del diluvio para que en una arca solamente se estuvieran 8 personas y pudieran multiplicar toda la tierra otra vez, habitar toda la tierra. Mas sin embargo, estamos en esos días otra vez. Predicamos y nadie contesta, nadie responde, pero nuestro trabajo es enseñar esto al mundo. Es la realidad de Dios. Ahora venimos y conocemos la bondad de Dios. No podemos predicar un evangelio si no tiene la mala noticia. Si no pueden reconocer cuál es la mala noticia, no van a poder apreciar cuál es la buena noticia. Conozcan la verdad de Dios. Leímos ahí en el Salmo 34, ven y conoce que Dios es bueno. No lo miren nada más como aquel que simplemente ha establecido que todos somos malos. Nosotros nos rebelamos contra Dios. Nosotros lo hicimos en nuestros padres Adán y Eva. Nosotros lo hacemos cada vez que nuestros pensamientos van en contra de la voluntad de Dios. Nosotros también hemos pecado contra Dios. Dios en su santidad, en todo su apogeo, no permite el pecado. No lo permite. Adán y a Eva solamente un pecado fue suficiente para ser destituidos del jardín, del Edén, y toda la raza humana para siempre estar destituido de la gloria de Dios. Pero en su gloria, en su apogeo, en su misericordia, en su bondad, se acordó del ser humano. No solamente se acordó de él, sino que envió a su Hijo para rescatar al ser humano. No solamente para rescatarlo de las llamas del infierno, sino para hacerlo acepto dentro de su familia, adoptándolo así como uno de sus hijos y haciéndolo heredar juntamente con Cristo Jesús. ¿Por qué voy a heredar yo lo que Cristo Jesús ganó en la cruz del Calvario? Todo eso por la bondad de Dios. Sus manos cicatrizadas por los clavos de la cruz enseñan lo que Jesucristo como pacificador logró con Dios y los hombres. Lo que Él tuvo que pasar, lo tiene cicatrizado en sus manos, en sus pies. Gloria a Dios porque ya no miro hacia el infierno. Gloria a Dios porque ya no tenemos que mirar ese destino. Gloria a Dios porque ya no nos encontramos en el camino amplio, en el camino donde van todos, en el camino donde se rigen todas las personas conforme a los rudimientos de este mundo, sino que ahora miramos a la bondad de Dios en la cruz del Calvario. Ahora podemos regocijarnos con aquellos que han celebrado juntamente y gloriosamente y dado sus vidas aún por ese mensaje verdadero, por ese mensaje potente, poderoso, que cambia vidas, que nos lleva a conocer la verdad de Dios, la realidad de Dios. Es ahí en la cruz que se logró la verdadera paz. Entonces somos pacificadores. Si somos hijos de Dios, entonces somos pacificadores, porque somos testimonios personales vivos de la realidad de la paz de Dios en nuestras vidas. No podemos enseñar otra cosa que no sea eso. No podemos explicar otra cosa que no sea Dios estaba
completamente opuesto a mí. Dios estaba aborreciendo mi mal. Dios estaba aborreciendo aún mi vida. Y de repente, por Cristo Jesús, ahora me tiene como parte de su familia. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Cómo puede ser una realidad eso? Si no fue porque Dios logró la paz en la persona de Cristo Jesús. Y como pacificador que es Dios, y como pacificador que es su Hijo, que nos dio el ejemplo de ser una persona pacificadora, es que nosotros tenemos paz con Dios. Esa es la paz verdadera. El punto número 3, pacificador como empoderado por el Espíritu de Dios. Somos empoderados por el Espíritu de Dios para ser pacificadores. El conflicto viene cuando pensamos diferentes. La paz viene cuando tenemos un mismo pensar. Repito, el conflicto viene cuando pensamos diferente. Tenemos diferentes opiniones acerca de algo, ¡pum!, viene el conflicto. Viene la guerra, viene el problema. La paz viene cuando tenemos un mismo pensar. El propósito santificador del Espíritu de Dios es hacernos en un solo pensar. Llevarnos a la cabeza, a que la cabeza de nuestras vidas sea una sola persona. Cristo Jesús sea la cabeza de la iglesia. El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Lo podemos resumir así. La mentalidad que proviene del Espíritu es vida y es paz. Dios ha dado su Espíritu para empoderar, para fortalecer al creyente, para ser un pacificador, así como Dios Padre es pacificador, así como su Hijo es pacificador. El Espíritu de Dios obra en nuestras vidas para que nuestros corazones, con ternura y amor, estableciendo lo que es verdadero, reconociendo las verdades de Dios, podamos ser pacificadores en este mundo. Vivir en paz es estar confiado. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Eso dice el salmista. Quédense quietos, el Salmo 46. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Es estar completamente de acuerdo que el que está en control es el Dios soberano, que no tengo que preocuparme de cuándo me voy a morir, porque eso ya Él lo ha determinado. Si tiene contado todos los pelos de mi cuerpo, si tiene el control de todo este mundo y cuando sale el sol todas las mañanas y cuando se acuesta, si tiene control y sabe cuando un pájaro cae desde el aire al suelo, va a también tener control de mi vida hasta el momento que yo parta. Él es soberano, y tener paz en nuestras vidas de que Él es el que está en control, de que Él es el que está haciendo en nuestras vidas, de que podemos estar quietos. Filipenses 4, 6. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en la persona maravillosa de Cristo Jesús. Eso es lo que hace la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Trae paz que sobrepasa todo entendimiento para cuidar no solamente de nuestros corazones, ni de nuestros pensamientos, sino nuestros pensamientos también, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús, para que por su palabra nosotros seamos no solamente descubiertos,
en nuestra forma de pensar, pero aún en nuestras intenciones. Dios ha establecido la paz para que nosotros podamos confiar eternamente en Él. Oremos al Señor, Él nos oye y su Espíritu hace crecer el fruto de paz en nosotros, que nos permite vivir y servir confiadamente. Es que yo quiero estar activo en la iglesia, pídaselo al Señor, pídale paz en su vida, pídale que le haga crecer eso para que usted pueda servir confiadamente, sabiendo quién está en control, reconociendo quién es Él. Somos empoderados por el Espíritu para rogar a los pecadores por arrepentimiento. Hemos sido puestos aquí no solamente para predicar por el pecado, no solamente para predicar al pecador, sino orar por el pecador. Orar por él y rogar a Dios, Padre, sálvalo. Ten misericordia y concédele el arrepentimiento. Somos empoderados por el Espíritu para exhortar a los hermanos a vivir confiando en el Señor. Y somos empoderados por el Espíritu para soportar las aflicciones de este mundo. Jesucristo dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No la compare porque no es igual, no tiene la misma materia, no tiene la misma sustancia. No se angustien ni se acobarden. Como pacificador, como hijo del Padre, como pacificador, como discípulo del Señor y como pacificador siendo empoderado por el Espíritu de Dios, necesitamos preguntarnos, ¿cuáles son esos obstáculos que otros ven en mí para comprender el Evangelio de la paz? Para que ellos sean perdonados también. ¿Qué cosas hay en mí que obstruyen que ellos puedan ver que verdaderamente existe el Evangelio de la paz y que ellos puedan también ser perdonados? ¿Necesitas perdonar a alguien tú? ¿Necesitas ser intencional con esa persona? ¿Necesitas confesar tu pecado? Necesitas ser intencional. Por último, ¿tienes paz contigo mismo? ¿Batallas con la culpa? ¿Le has creído a Dios y recibido su perdón? Él fue muy intencional contigo. Hoy es el día de que tú seas intencional con Él. Si no has podido recibir el perdón de Dios porque tu culpa te castiga, hoy es el día de rendir eso a Dios, porque Él lo cumplió todo en la cruz del Calvario y podemos confiar que el Evangelio es poder de Dios para salvar. Oremos. Dios, en estos momentos te agradecemos que nos traes al conocimiento de tu amado Hijo Jesús y que podemos proclamar que en Cristo verdaderamente somos perdonados, que en Cristo verdaderamente podemos conocer la verdadera paz, podemos conocer que éramos enemigos, mas tú nos has traído a tu misma casa para ya no ser enemigos. Aún el mal portado de nosotros es disciplinado en amor por ti y lo llevas a conocer tu perdón. Dios, aun cuando nosotros pecamos, que confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y verdadero, no solamente para perdonar nuestros pecados, sino para limpiarnos de esa maldad. Dios, ayúdanos a creer esto. Ayúdanos a crecer en esto.
Ayúdanos a estar constantemente reconociendo lo grande, maravilloso, poderoso que eres en la persona de Cristo Jesús, en su carácter y obra aquí en la tierra, haciendo la obra de la cruz, tomando nuestro lugar y llevándonos a tu casa. Gracias, Dios, porque podemos confiar en ti, en Cristo Jesús. Amén.